Nuestro buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar acerca de la doctrina cristiana. Rogamos que seas tú, Señor, el que guía a nuestro hermano Hugo en la enseñanza de este día y a todos, Señor, estar abiertos, receptivos a lo que tú, Señor, nos quieres enseñar a través de este estudio. Rogamos que en todo podamos honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos tu bendición. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Irving. Bueno, el día de hoy tenemos mucha información que vamos a cubrir en la sesión número 2, Introducción a la Teología y Bibliología. La sesión número 2 es la que estamos empezando. Es mucha información. Voy a tratar de navegar sobre toda esta información. Es mucha información. Espero no dormirlos. Espero mantenerlos atentos. Pero ustedes tienen el PDF, ahí en el grupo de WhatsApp se compartió. Si a alguien le falta, yo se lo mando. Nomás me mandan pedir, por favor, el PDF, mándenme un WhatsApp y por ahí les hacemos llegar eso. De hecho, en el grupo de WhatsApp yo mandé la sesión 2, hice una extracción del manual y ahí lo compartí. Si alguien falta también de ser agregado ahí al WhatsApp, me avisan también, por favor, mandan una nota. Pero bueno, estamos en la sesión 2. Sesión 2, Introducción a la Teología y Bibliología. Y bueno, voy a tratar de poner aquí también la presentación, si alcanzan a ver todos por ahí, espero que sí. La unidad 2 tiene que ver con cada persona cree algo y la importancia de la doctrina cristiana. Cada persona cree algo y de hecho hasta los que dicen ser ateos, de alguna manera creen algo. Déjame te explico una anécdota que tuve hace años, en los 90s. Yo iba para un viaje de trabajo para Kokomo, Indiana. Íbamos a volar de aquí de McAllen. Volamos y fuimos a Indianápolis y de ahí íbamos a manejar para Kokomo, en una empresa manufacturadora que yo trabajaba. Y entonces en el camino, digo, teníamos amistad, ¿no? Compañeros de trabajo, y uno de ellos me dijo, no, yo soy ateo. Y yo trataba de compartirle del Señor, ¿verdad? Y ya lo había hecho anteriormente también, ¿verdad? Pero él insistía en ser ateo, ¿no? Y entonces en el vuelo de regreso, ¿alguien ha tenido turbulencias en un avión? Sabe lo que se siente bien bonito, ¿verdad? Se siente muy bonito que se siente. Sí, sí, sientes aquí como un frío, sí, porque como sientes como que el avión como que cae así de repente, ¿no? Y aparte empieza a temblar todo. Y no se me olvida que yo no recuerdo personalmente haber estado en una turbulencia tan fea como esa. Yo no recuerdo otra. Sí he experimentado turbulencia, pero esa sí estuvo fea. Y no se me olvida que él nomás se agachó y hasta se persinó. Y yo me quedé, no que era ateo. Yo no que era ateo. Y en ese ratito que lo veo que se persina. Y me di cuenta que de alguna forma creen algo, ¿no? Y muchos se consideran como que no creen nada, ¿verdad? Pero todo ser humano demanda de alguna forma tener alguna clase de sistema de creencias. Todos tienen una cierta teología. Acuérdense que teología es simplemente un estudio acerca de Dios. Y a lo mejor algunos tienen una teología de otros dioses, pero sigue siendo de alguna forma un tipo de teología. Tienen algún tipo de entendimiento, alguna realidad que ellos tienen, alguna manera particular en la que ellos ven el mundo, ¿no? Entonces, algunos podemos estar conscientes de las creencias que forman el corazón de nuestro pensar y de actuar, pero todos de alguna forma creen algo, todos creen algo. Ahora, vamos a hablar también el día de hoy acerca de el sistema de creencias que está basado en una idea básica o Dios. Les mencionaba que el ateo no solo no cree en Dios, sino que plantea con certeza, según él o ella, la seguridad de que Dios no existe. El ateo así es, dice o plantea que no cree en Dios, pero también dice y plantea tener, según él, una seguridad, una certeza de que Dios no existe. ¿Han escuchado el término agnóstico? ¿Lo han escuchado también esto? Agnostic. Y entonces el agnóstico no afirma la existencia e inexistencia de Dios o de dioses. No tiene certezas para creer. Eso es lo que es un agnóstico. Entonces, para que viéramos la diferencia entre un ateo y un agnóstico. Pero bueno, no hay ateos prácticos. O sea, no hay un ateo que diga, sabes que yo voy y practico tal o cual cosa
No hay quien diga, yo soy ateo y voy y ejerzo el que no creo en Dios de una manera práctica. O sea, no hay de esa manera. Entonces, en la estructura muy recóndita de su personalidad hay un valor absoluto o final, un principio de fe o en un Dios, quieras o no, pero en alguna crisis eso se va a revelar. Entonces, hay un sistema de creencias que está basado simplemente en una idea básica o en algún Dios o en Dios. O sea, no hay otra, ¿verdad? Cada persona cree algo. Déjame ir aquí a la siguiente slide. El cristiano tiene un punto de vista muy distinto o distintivo de la realidad o un sistema de creencias. Hace rato me preguntaba alguien sobre teología sistemática. A propósito, aquí traigo estos libros. El día de hoy traje dos tomos, que de hecho estos los tengo de los años 90. Este es el tomo número uno de Teología Sistemática de Schaeffer. Son dos módulos, dos tomos iguales, más o menos de este grosor. Ahí está otro. ¿Ves? Y si ustedes abren y ven el contenido, ahí se van a dar cuenta de diferentes temas y doctrinas que se tratan. Por ejemplo, aquí abrí el contenido y hay una sección que habla de soteriología, que es el estudio de la salvación. Hay introducción a sufrimientos, sufrimientos en tipo, selección divina, hay teorías falsas y verdaderas sobre el valor de la muerte. Es decir, hay un montón, angeología, hay todo tipo de estudios, introducción a la bibliología, a iluminación, interpretación, vitalidad, canonicidad y autoridad, inspiración. Hay un sinfín, satanología también, viene aquí, la introducción a la doctrina del pecado. O sea, hay un sinfín. Hermanos, en la teología o estudiar a Dios a través de las escrituras, en realidad es algo muy profundo. Pero es bueno que vayamos conociendo lo que es la teología. Y estos más bien vienen siendo a veces unas herramientas para uno, ¿verdad? Alguien, gracias a Dios, tomó el tiempo para organizar muchas cosas y de una manera sistemática presentarnos la teología de Dios o la teología bíblica, pero son herramientas de estudio. En los años 90 y de ello estábamos estudiando un instituto de plantación de iglesias. En los 90 sí fue cuando adquirimos algunas de esas herramientas, pero hay otra por allá, ahí está otro libro. Sí, también, si te fijas y abres ahí el contenido, vas a darte cuenta de muchas ramas o muchos temas que se tratan, ¿no? Pero bueno, la doctrina cristiana, entonces, es el desarrollo, ya lo pongo aquí, es el desarrollo, este, sistemático del punto de vista cristiano que está revelando una realidad, ¿no? La teología cristiana simplemente propone extraer el testimonio de la Biblia. Aquí tenemos una Biblia, tú tienes la tuya, ¿verdad? Y lo que se hace es extraer el testimonio de la Biblia, de lo que Dios ha hecho y enseñar de una manera organizada las creencias, ¿no? Entonces, eso es lo que viene siendo la teología cristiana. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Verdad? ¿Recuerdan ese pasaje? Y ustedes recuerdan cuando ya le preguntó, ¿y ustedes qué creen? ¿Qué fue lo que dijo Pedro en nombre del grupo de discípulos? ¿Qué le dijo? Tú eres el Tú eres Cristo, el Cristo, sí, el Hijo del Dios viviente. Y de hecho, ese pasaje que está en Mateo 16, 15 al 16, viene siendo una de las primeras confesiones teológicas cristianas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una de las primeras, ya ahora con Cristo, ¿verdad? Cuando Él estaba acá. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una afirmación doctrinal. Tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. Pero bueno, a manera de resumen, la doctrina cristiana se propone dar una afirmación clara, organizada de las enseñanzas de la fe cristiana y basadas primordialmente en la Biblia. O sea, todo dentro de lo que dice la Escritura, ¿no? Déjame pasar por aquí. Creo que estoy en esta hora, en el slide número 4. A la importancia crucial ahora de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana enseña que Dios es el Dios de rectitud, de justicia, una nación que está dominada por el ateísmo o secularismo. ah, no, bueno, no ve a los seres humanos. O sea, ponte a pensar, una nación que no es cristiana. ¿Alguien me puede decir un país o países que no son cristianos, que no tienen una fe cristiana?
Haití. Haití, ajá, no, ahí hay pura brujería, ¿verdad? Hay mucho trabajo de esos, ¿verdad? Perdón, ¿cuál dijo? India. En India hay miles y miles de dioses. Hay para escoger, ¿verdad? Hay muchos. ¿Perdón? Hay muchos, ¿verdad? Pero si te pones a pensar, una nación que está dominada por ateísmo o que está dominada por secularismo o por otros dioses, nunca van a ver al ser humano como la imagen de Dios, ¿sí? Nunca van a ver al ser humano como imagen de Dios y jamás le van a dar el valor, ¿verdad? Dios sí le da valor al ser humano. ¿Por qué? Porque lo creó y lo creó para un propósito, ¿no? Pero bueno, la doctrina cristiana nos ayuda a compartir el evangelio cuando lo conocemos nosotros, nos ayuda a entender, definir, nos ayuda a explicar el cristianismo a otros. Hace rato antes de empezar la clase, alguien me escribió de Monterrey y me dijo, es un nuevo creyente, quiero compartir el evangelio. Bueno, ¿cómo va a compartir el evangelio? Precisamente estudiando a Dios con teología cristiana, ¿verdad? Entonces la doctrina cristiana también forma y determina nuestras acciones. El evangelio no solamente es nuestro camino a la salvación, sino también es nuestra manera de vivir, ¿sí? El evangelio. Entonces las creencias que tenga una sociedad, eso es lo que va de alguna manera a determinar o sellar la manera en que se conduce. Si tiene a Dios, al único Dios viviente, entonces van a vivir de acuerdo a lo que aprenden en teología, al estudio de la palabra de Dios. Pero si no tienen a nuestro Dios único, creador y el único Dios viviente, entonces van a vivir de otra manera, ¿no? Entonces no funciona así. Entonces las creencias tienen mucho que ver en nuestra acción, en lo que nosotros hacemos cada día, tienen mucho que ver con nuestra actitud también. O sea, imagínate, por ejemplo, en países donde no creen en Dios, al ser humano lo pueden matar y es como si fuera un animal, ¿sí? Porque no lo aprecian, no lo valoran como Dios lo valora, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, la doctrina cristiana enseña que Dios es el Dios de rectitud, el Dios de justicia, y por ello quienes creen en Él deben de comportarse a la altura de esa creencia, ¿no? La doctrina cristiana también establece que Dios es un Dios de amor, y por eso también nuestra conducta, nuestras acciones responden de acuerdo a lo que fue revelado por Jesucristo. Entonces, cuando tú ves a Cristo, y tú aprendes cómo Él amó y los amó hasta el fin, como dice Juan capítulo 13, versículo 1, ¿verdad? Sabiendo que su hora había llegado, Él mostró un amor que fue sacrificial, ¿no? Entonces nosotros estamos aprendiendo de Él y aprendemos de Él porque también Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces Él es nuestro maestro, nuestro modelo, y si somos seguidores y somos discípulos de Cristo, entonces nosotros estamos manifestando sus virtudes, su carácter y su imagen, ¿no? Pero una nación que está dominada por ateísmo, secularismo, no va a ver jamás al ser humano como alguien que está hecho a la imagen de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Qué va a haber? Una tendencia más bien para mirar a la gente como animales, para verlos como máquinas, como no sé, sin valor. Es increíble, pero por ejemplo en el Medio Oriente, donde usualmente hay, ¿cómo se dice? Ah, el Islam, por ejemplo, a la mujer no tiene ningún valor. ¿Verdad? O sea, es increíble, o sea, las venden como esclavas. O sea, es horrible, o sea, cómo se vive en esos países. Y si dijéramos, entre comillas, religiones, la que le da un alto valor a la mujer es precisamente el cristianismo, ¿verdad? Y de hecho, cuando tú lees, por ejemplo, Hechos o lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar cómo Dios le da un gran valor a la mujer, ¿verdad? Y bajo la inspiración también del Espíritu Santo, a los autores les permitió reconocer en muchos momentos a las mujeres, ¿verdad? Y las mujeres, muchas de ellas tuvieron un papel muy importante también en el establecimiento de iglesias, ¿verdad? Pero bueno, un problema crucial en la comunidad cristiana es la diferencia entre el punto de vista cristiano de la realidad o doctrina que confesamos nominalmente y el punto de vista de la realidad que está reflejada en nuestra vida práctica. Es decir, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero bueno, vamos aquí a ver que la doctrina cristiana también capacita al creyente para servir a Dios con su mente. ¿Con su qué? Mente. La doctrina cristiana. ¿Cómo dice Romanos 12:1? ¿Alguien se sabe de memoria de Romanos 12:1? Así que, hermanos.
Por, Os ruego por las misericordias de Dios que ajá, ¿qué presente más? los cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro qué? Culto Culto. racional, ¿sí? Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿de vuestro qué? Entendimiento, para que entonces puedas probar o comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, si te fijas, hay algo racional, ¿sí? Con la mente. Entonces, la doctrina cristiana capacita al creyente para que para servir a Dios con su mente. Entendemos la teología, aprendemos la palabra de Dios y la vamos poniendo en práctica, ¿va? Entonces, al tiempo de la conversión a Cristo, la mente tiene un nuevo centro, un nuevo orden de categoría de directrices, una nueva vida. Andamos ahora en nueva vida, ¿verdad? Así que, como dice 2 Corintios 5:17, ¿alguien se lo sabe también de memoria? Porque es De modo nueva criatura en es. Cristo. Las cosas viejas pasaron y todo qué es hecho nuevo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una razón, tenemos una mente que está siendo moldeada por la palabra de Dios, está siendo renovada y entonces vamos entendiendo todas estas verdades, ¿no? Y de hecho, es lo que nos ayuda a poder contrastar también con las falsas afirmaciones a la revelación de Dios. Pero también la doctrina cristiana capacita al cristiano para escoger, ¿verdad? Entonces, entendemos correctamente las doctrinas cristianas auténticas y vamos a poder descubrir y evaluar la doctrina que es que falsa. La doctrina cristiana también provee normas para elecciones éticas difíciles. Ah, la doctrina cristiana va a señalar la dirección donde se encuentran las respuestas que reflejan el punto de vista cristiano en realidad. Ustedes han escuchado, por ejemplo, esos versículos que dicen, todo nos es lícito, Pero no todo conviene. ¿sí? Todo nos es lícito, después no anden llorando. Esa es la versión Víctor Castillo. Pero no todo conviene, pero no me dejaré dominar, ¿verdad? Y si tú ves otros pasajes, nos vamos aprendiendo también que nos va dando directrices. Hay muchas cosas que en la Biblia no están así como muy claras. ¿Esto que voy a hacer, es pecado? ¿Esto que voy a hacer pudiera ser pecado? Y a veces queremos como que justificar el querer hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Y usualmente cuando la cuestionamos es porque queremos cometer tal o cual cosa, ¿no? Pero es bien fácil, o sea, hay filtros que en la palabra de Dios encontramos, todo no es lícito, pero no todo conviene. Entonces me tengo que preguntar, ¿lo que voy a hacer me conviene? Es más, le conviene a otros, a los demás, ¿sí? Me pudiera llegar a dominar. Y usualmente, no, es que, no, yo sé hasta cuándo, o sé cuánto puedo, ¿sí? Y entonces ahí es cuando vamos ya en picada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a confiar ¿sí? en nosotros mismos, ¿verdad? Pero hay algo que pudiera llegar a dominarme, entonces ahí es otra pregunta más. Eh, Otra pregunta es, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Esto que voy a hacer pudiera causar un tropiezo a otros? ¿Ya? Y a lo mejor la cosa está bien, pero a lo mejor voy a comer algo que a lo mejor alguien que está apenas a punto de hacer esa transición, ¿verdad? Y a lo mejor hasta pudiéramos causar un, ser una piedra de tropiezo para tal o cual persona. ¿Si te suena algo familiar, Álvaro? Que hace tiempo llegó un muchacho a la iglesia Ajá. y un día llegó a casa y tenía como 2 meses de estar yendo a la iglesia. 2 meses de recién llegado. Y llegó así como, es que le quiero preguntar algo. Y, pues, ¿qué? Y venía muy misterioso, ¿no? Quería hacer algo. Y saca de su bolsa del trabajo un pan de muerto. Un pan de muerto, ándale. Y dice, ¿Puedo comer pan de pastor, muerto? ¿puedo comer pan de muerto? Con chocolate, abuelita, claro que Pues sí. vamos a Aquí comparto, ahí comparta. Y le expliqué eso, ¿no? De que hay cosas que en sí mismas no son pecado, ¿no? Ajá. Pero sí es importante porque la gente algunas veces se sataniza todo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. A veces sataniza muchas Y es cosas. esa falta de discernimiento de la escritura. Pero qué padre que te buscó, ¿verdad? Digo, me puedes ayudar. ¿Por qué? Porque está nuevo, ¿verdad? Y lo puedes ir guiando, ¿verdad?
Pero, Y ajá, el secreto de su trabajo le decía, es que no puedes, porque si ajá, eres cristiano no puedes comer eso. ajá. Bueno, no. Está como una vez que, ya ven que hay una temporada del año en que supuestamente no comen carne, ¿verdad? Yo trabajaba en la industria manufacturera acá en Reynosa en aquellos años, en los, años 90, ¿ah? Híjole, ya pasó el tiempo, ¿ah? Y entonces ese día, y a mí, yo pues, yo como ya estaba en Cristo y todo, pues yo no pienso en eso, ¿verdad? Y llego a un Burger King, ya estoy haciendo un comercial gratis aquí, ¿verdad? Y llego a un Burger King y entonces mi compañero pide algo él no era cristiano y pidió algo de pescado. Y entonces yo pido ¿cómo se llama? El Whopper, ¿verdad? La de doble carne, no, ponle tres carnes, ¿no? Y la muchacha así, en serio, me miró, ¿va a comer carne? Le digo, sí. Y mi compañero le dice, no, es que él está bien parado ahí arriba. Él está bien parado ahí arriba. Entonces dale dos, ponle triple carne. ¿Verdad? Pero lo interesante es esto, ¿no? De que la doctrina cristiana es la que nos va capacitando, ¿no? Para poder escoger, descubrir, evaluar, tomar decisiones, nos va señalando la dirección para encontrar respuestas, ¿no? Al final del día eso viene siendo, la doctrina cristiana es un vehículo para la enseñanza del significado más profundo del Evangelio. La verdad es que va a ser, es difícil comprender la magnitud del Evangelio. El domingo pasado, ¿no? Fue cuando les estaba diciendo en la iglesia que el Evangelio, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Desde que Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? Que Él fue sepultado conforme a la Escritura y que resucitó conforme a la Escritura, ¿no? Y a veces suena así como muy simple, pero en realidad, si nos ponemos a pensar todo lo que implicó para que Él viniera y realizara toda esa obra, mira, vas a tener que estar leyendo Filipenses 2, Isaías 53 y tantos otros pasajes y luego después ver toda la crónica de lo que ocurrió con Cristo aquí, cómo Él se despojó, Él se humilló, o sea, Dios mío, o sea, implica mucho, o sea, el Evangelio no es algo así como que metes en el microwave, de verdad, es algo que yo creo que día a día debemos estar estudiando y conociendo, no solamente porque es el camino para nuestra salvación, sino también es nuestra forma de vivir, la que nos da. Ahora, Sí. los primeros creyentes entendían verdades básicas, ¿verdad? Obviamente todavía no estaba el canon, todavía no había teología sistemática, Ajá. pero entendían verdades básicas y en esas verdades básicas vivían ellos. En esas verdades que hasta ese momento estaba revelado para ellos, ¿verdad? Y gracias a Dios, ahorita vamos a hablar más adelantito acerca del canon, ¿verdad? Pero este aspecto es una urgente necesidad en lo que algunos la han llamado la edad superficial en círculos cristianos. Veamos ahora el alcance, las fuentes, los géneros de la teología sistemática. Y creo que ahora me brinco ¿sí es aquí? Es aquí, ¿verdad? Ok, el alcance, las fuentes y los géneros. Muy bien, vamos aquí al siguiente slide, es el número 7, perdón. Sí, el alcance de la teología sistemática, ¿ok? Puede explorarse, puede definirse de dos maneras. Una, examinando el lugar de la teología sistemática dentro de un programa de estudios teológicos total. La semana pasada fue cuando yo les explicaba, ¿verdad?, de que cuando uno se refiere a teología pues, sistemática, pudiera para algunos representar todo un programa de teología que se da en un seminario, incluyendo la teología pastoral y muchas otras cosas, pero también identificando las subdivisiones o los principales componentes de la teología sistemática en sí. La teología sistemática, déjame, ¿por qué no me prestan el libro azul que está allá? Mira, ese que está ahí. Sí. Les estaba aquí mostrando, para los que están conectados en línea, aquí tengo yo dos tomos de teología sistemática. Esta es la de Schaeffer en particular. Déjame ver aquí el tomo número 2. Mira, por ejemplo, este tomo ya viene hablando de eclesiología, de escatología, cristología, neumatología. Neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. La cristología, la deidad de Cristo, por supuesto. Eclesiología, es el estudio de la iglesia. Escatología de los últimos tiempos, ¿no? Pero, por ejemplo, introducción a la eclesiología. Y vienen todos estos puntos súper organizados aquí. Las criaturas de Dios consideradas dispensacionalmente. Y luego viene los ángeles, los gentiles, judíos, cristianos.
Luego viene la doctrina bíblica examinada dispensacionalmente, una posición aceptable delante de Dios, una regla de vida especificada por Dios, un servicio establecido por Dios. O sea, está, pero súper completísimo. Ahora, para esto se necesita mucho tiempo para estar estudiando, pero de repente, cuando estamos preparando un estudio, una predicación, y vamos a tocar ciertos temas, es cuando acudimos a materiales que están sistemáticamente organizados de esta forma para poder extraer algo tan profundo, pero que necesitamos ayudarnos para entender. Algunos hoy día pues, o acuden a plataformas digitales, hoy hay aplicaciones digitales, aplicaciones móviles, logos, hay un sinfín de herramientas, diccionarios, etcétera, ¿no? Todo eso viene siendo herramientas para ayudarnos. Pero, por ejemplo, a veces me adelanto aquí tantito, la iglesia organizada, la regla de vida para el creyente. Luego en escatología, está hablando de milenialismo, el concepto bíblico de la profecía, o sea, profecías tocando los pactos de Israel, concerniente a los gentiles, la tribulación. En fin, vienen muchos eventos profetizados también aquí por orden, juicios, estado eterno, cristología, pues en fin, está súper completísimo. Si algún día ustedes pueden conseguir herramientas como estas, consíganlas. De verdad que van a ser de mucha bendición para ustedes. Pero bueno, regresando aquí. Entonces, teología sistemática, por eso hice referencia a eso. Un currículo teológico. Y luego después están las subdivisiones de la teología sistemática. Estudios bíblicos, por ejemplo, geografía, arqueología, historia del mundo bíblico, el canon bíblico, idiomas bíblicos, hermenéutica, que tiene que ver con la ciencia de interpretación aplicada a los libros y las epístolas de la Biblia, exégesis, es decir, interpretación bíblica, es el proceso de interpretar críticamente un texto de la Biblia para comprender su significado original, tal como lo entendió el autor y que también estaba dirigido a la audiencia inicial. Eso es súper importante. Cuando nosotros estamos estudiando para preparar una clase o incluso para una predicación, lo primero que tenemos que ver es, ok, digo, aquí por ejemplo procuramos hacer una predicación expositiva, vamos libro por libro y vamos avanzando poco a poco, ¿no? La idea es que comprendamos en sí lo que el Espíritu Santo inspiró al autor original y con la intención original para la audiencia que estaba destinada. Pero si vamos a un pasaje, vamos a ver cuál es el contexto inmediato en el capítulo, pero también en el contexto del libro. Es ese meternos a ese proceso, ¿no? Y después de mucha observación y también vamos a entrar al proceso de interpretar el texto para que comprendamos ese significado original tal como lo entendió el autor y que estaba intencionado para la audiencia inicial. Pero bueno, ese es en cuanto a estudios bíblicos, a estudios históricos, teológicos. Ahí entonces nos metemos a historia del cristianismo, historia de la iglesia, historia de misiones, incluso teología bíblica, histórica, sistemática, ética, apologética, en fin, hay tanto en cuanto a estudios histórico-teológicos, pero también están los estudios ministeriales o prácticos. Ahí entonces tiene que ver con predicación, tiene que ver con homilética, esa rama, la homilética viene siendo la rama de la teología pastoral, se encarga del estudio del sermón, reglas de elaboración, de contenido, estilos y correcta predicación. Entonces hay reglas para eso incluso, ¿no? Para aquellos que predicamos tenemos que ir buscando que vayamos teniendo esas reglas de elaborar y también ordenar el contenido y luego eventualmente una correcta predicación. Entonces, no son enchiladas, ¿verdad? Pero tenemos una gran oportunidad. Dios nos ha permitido tener esta maravillosa Biblia, ¿sí? Con estos libros inspirados de parte de Dios y tenemos un tesoro aquí maravilloso que hacemos muy bien en poder estar estudiando, leyendo. Incluso cuando tú lees y estudias un libro, una epístola, algo así, vas a tomar notas, a hacer todo lo que el Señor te estuvo apuntando, pero si le vuelves a hacer otro estudio, otra lectura, el Señor otra vez te vuelve a resaltar otras cosas, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Yo veo aquí cabecitos que le dan, diciendo, sí, ¿verdad? La primera pasada aprendí esto, pero después cuando ya volví a darle, vi cosas que en la primera pasada no vi, ¿verdad? Perdón, ¿iba a mencionar algo? ¿No? Ok. Y bueno, están las subdivisiones de la teología sistemática.
que es la revelación, la Biblia, la autoridad, Dios, atributos, Padre, Trinidad, la creación, seres humanos, que eso viene siendo antropología. Marciología viene siendo el ser humano como pecador. Ayer también estaba, o esta mañana estaba platicando con otro hermano acerca de una conversación que tuvo con otros hermanos en Cristo y estaban hablando del pecado. Bueno, precisamente amarciología viene siendo el estudio del pecado, ¿no? Jesucristo, la deidad de Cristo, eso es algo maravilloso que tenemos que aprender. Yo sé que las mujeres acá en Río Grande Bible Church estudiaron no hace mucho tiempo teología para mujeres. Es un libro maravilloso. Y yo me acuerdo cuando Aide me lo enseñó la primera vez, yo lo vi y le dije, y voy viendo el contenido, le digo, esto lo debemos estudiar todos, no nomás las mujeres, ¿verdad? Pero ¿a poco no fue de bendición para ustedes que estudiaron ese libro, verdad? No estoy seguro si ese libro lo hicieron para hombres o no, ¿verdad? Pero venían todas las doctrinas base, ¿verdad? Para el cristianismo. Maravilloso y qué bueno que lo hicieron. Pero el Espíritu Santo, neumatología, eso viene siendo otra. Y saben, neumatología es bien importante porque usualmente la diferencia que hay entre las denominaciones tiene que ver con precisamente la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Usualmente o mayormente entre las denominaciones cristiano-evangélicas viene siendo por la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero algunos, como que le sacan la vuelta y la verdad es que, creo yo, la misma Biblia se explica a sí mismo. Si quieres explicar el capítulo 13 12 de Corintios, vete al 14 y ahí te lo dice claramente todo. Así que bueno, el Espíritu Santo es algo que sería bueno que nosotros estudiemos y de hecho porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Sí? Aquellos que hemos rendido nuestra vida a Cristo, el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo y debemos conocer ese gran recurso. Uno de los más grandes recursos que Dios nos ha dado ha sido el Espíritu Santo. ¿Eh? Y está a la mano, está cerca, ¿verdad? Para poder nosotros cada día depender de Él, de la palabra y del Espíritu Santo. Bueno, otras doctrinas, la salvación, soteriología. Otra doctrina, la iglesia, eclesiología. Este está maravilloso. Ahora que estamos en el grupo de varones, hace no mucho tiempo vimos el capítulo 1 del libro de Tito, los 10 fundamentos de la hombría. Y en ese capítulo se habla de dominio, el dominio de 4 áreas o ámbitos de la vida. El primero es la carne, eh, el primero es la carne, el segundo viene siendo la iglesia, la iglesia. El tercero es la familia y el cuarto es el trabajo. Pero hablando de iglesia, por eso se me vino a la mente el libro. La iglesia es la herramienta, el método que Dios diseñó, estableció, la entidad que Dios estableció, el instrumento para bendecirnos. Allí en la iglesia es donde aprendemos a ser hombres, ¿verdad? En la iglesia es donde aprendemos a ser mujeres, donde aprendemos más del Señor. Y si nosotros menospreciamos la iglesia, estamos menospreciando a la novia de Cristo. ¿Te puedes pensar en eso? Realmente todos deberíamos de llegar hasta antes de tiempo que empiece el servicio. Quiero llegar para ser parte de esta adoración global cada vez que nos reunimos en la iglesia. Es el instrumento que Dios ha diseñado para bendecirnos, la iglesia. Ahora tengo que entender a través de la eclesiología lo que es la iglesia. Amén. Y bueno, la escatología tiene que ver con las últimas cosas, ¿no? Vamos aquí al otro slide. Las fuentes de la teología sistemática. Bueno, la primera viene siendo la Biblia. La Biblia. El Antiguo, el Nuevo Testamento, así como está formada la palabra de Dios. La historia de la doctrina cristiana. También la experiencia o la piedad. Esa es otra de las fuentes. ¿Alguien sabe lo que es piedad? Nomás no se me montan. Es el amor por las cosas de Dios. El amor por las cosas de Dios, es la reverencia, ¿verdad? O la devoción a Dios. Y eso es lo que produce una conciencia práctica, una conciencia práctica. Yo conozco de Dios y entonces me da una conciencia práctica. No es solamente asimilar un conocimiento intelectual, sino que conozco más a Dios, amo más a Dios.
conozco más de Cristo, amo más a mi Señor y Salvador. ¿Sí? La teología me va enseñando eso, ¿no? Entonces, si yo tengo piedad, reverencia, devoción por Dios, me produce que practique y lo voy a practicar en todos los aspectos de la vida, en todo lo que hago en mi vida, en todas las esferas de mi vida. Pero ¿sabes qué? Cuando yo conozco a través de la teología más de Dios, conozco más de Cristo, cuando conozco del método que Dios ha puesto en su lugar, que es la iglesia, y conozco más y más sobre los últimos tiempos, etcétera, todas las doctrinas, eso va a demandar autodisciplina, autodisciplina. Y va a demandar también tristeza por el pecado. Cuando yo me expongo a la palabra de Dios, y vaya, yo sé que las mujeres están estudiando Santiago, muy pronto en la iglesia vamos a estudiar también Santiago, nos habla de que es un espejo la palabra de Dios, ¿sí o no? Y es un espejo que me hace ver no como yo quiero verme, me hace ver tal como Dios me ve. Y entonces cuando la palabra de Dios me hace ver como yo me ve, como yo me veo, entonces me produce una tristeza por el pecado y entonces me lleva al arrepentimiento, la longanimidad, la benignidad y el amor, la misericordia de Dios me lleva al arrepentimiento y a querer, Señor, ayúdame para seguir siendo formado a la imagen del Hijo, ¿verdad? Amén. Entonces, pero eso demanda autodisciplina, demanda tristeza por el pecado, etcétera. Vayamos ahora a este otro punto, que vienen siendo los recursos culturales, y ahí tiene que ver todos los movimientos filosóficos, psicológicos, políticos y socioéticos, ¿verdad? Los teólogos cristianos a menudo han sido influenciados significativamente por algunas corrientes intelectuales dentro de las culturas. Eh, la pregunta decisiva, por tanto, se refiere a la medida y a la conveniencia de tal influencia. La mayor parte de los teólogos cristianos ubicarían los recursos de la cultura por debajo de las escrituras. ¿Eso es correcto? La mayor parte de los teólogos cristianos ubicarían los recursos de la cultura por debajo de las escrituras. Claro que sí, las escrituras son supremas, ¿correcto? Siempre la escritura está por encima, ¿no? De cualquier tradición o cualquier experiencia. Ahora, las religiones no cristianas, la mayoría de los teólogos, mientras están enseñando el carácter de la revelación del fenómeno de las religiones, niegan entonces las religiones no cristianas como una fuente válida de la teología no cristiana, ¿verdad? Siempre la escritura es la que está por encima. Algunos tipos de teologías sistemáticas, ¿ok? Eh, las teologías se pueden clasificar entonces en tres maneras. Uno de los métodos depende de cómo el autor utilizó. Por ejemplo, yo les traje aquí nomás como ejemplo, ¿verdad? Estos módulos fueron es Louis Perry Schaeffer, él fue el fundador del seminario teológico aquí en Dallas. Él utilizó y estableció una prioridad de las fuentes de teología sistemática. Cada uno de los que ha trabajado en eso lo ha hecho de tal manera. Un segundo método es la clasificación de acuerdo a la denominación. Hay entonces teologías basadas en base a denominación. Vas a encontrar teología que está más alineada a esta denominación, a esta otra denominación, etcétera, etcétera. Entonces, utilizando y estableciendo prioridad en las fuentes de la teología sistemática, directamente en la Biblia, otro de acuerdo con la denominación y la confesión del autor, y un tercer método viene siendo lo que se relaciona con grandes movimientos teológicos y eclesiásticos del siglo XX. Entonces, eso nos hace llevar ahora a que veamos la tipología. La tipología pues, viene siendo tipos, ¿verdad? Tipología derivada de fuentes teológicas. Hay religiones no cristianas, ahí está la cultura o la razón, está la experiencia cristiana, está la tradición de la iglesia y está la Biblia, ¿verdad? Está la tipología que está derivada de un origen denominacional, está por ejemplo la católica romana, está la anglicana episcopal, está la luterana, reformada, presbiteriana, menonita, bautista, la que es tradición de los hermanos, la tradición metodista, adventista, santidad, pentecostal, carismática, en fin. Esas son las que es el tipo de teología que está o que tiene su origen en base a una denominación o una confesión. Pero también está la tipología que está derivada también de movimientos del siglo XX. El modernismo, liberalismo, fundamentalismo, existencialismo, ecumenismo, cuando tratan de juntar todo en uno, cuando pues no, ¿verdad? Postmilenarismo,
etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas que están en movimientos del siglo XX. Vayamos ahora a las fuentes de doctrina ah, cristiana. La primera, dijimos, es la Biblia. La segunda es básicamente la enseñanza y escritos de comunidades cristianas a través de la historia. Hace rato el pastor Álvaro hacía referencia, ¿verdad?, de que a muchos de los, vamos a decir, la iglesia neotestamentaria o cuando empezaba la iglesia, pues lo que tenían era el acceso, ¿verdad? Hace ratito, ¿verdad? Eso es con lo que empezaron a creer, pues lo que estaba de alguna manera a la mano. Las cartas que circulaban en las iglesias eran las que empezaban a usarse hasta que finalmente llegó un canon, ¿verdad? Cuando ya se juntó. La Biblia. La segunda fuente es entonces enseñanzas y escritos de comunidades cristianas a través de la historia. Y la tercera fuente es el contexto del tiempo en el cual el sistema doctrinal es fundado. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque a través de los tiempos van haciendo esos ajustes, ¿verdad? Vámonos aquí a ver lo siguiente. La piedra fundamental, ¿cuál es? La Biblia. Esa es la autoridad, la fuente última de la teología. Pero fíjate, nosotros estamos diciendo ahorita, es la Biblia, ¿verdad? Estamos diciendo esto, esta es la autoridad. Pero en realidad la fuente final de la teología es el Dios Trino, es Dios mismo. Sí. Dios mismo. Hablando de revelación, y aquí ya que la tengo a la mano, ¿verdad? Romanos capítulo 1 habla de la revelación de Dios, de hecho. ¿Mande? 18. Exacto, sí. Sí, Romanos capítulo 1 en el 18 dice, porque la ira de Dios se qué. Se revela desde el cielo. Entonces, aunque algunos digan, es que no me llegó a mí el evangelio, en la misma creación ya te he hablado, ¿eh? Más adelante dice, por lo cual no tienes excusa. No hay excusa. Fíjate lo que dice, muy bien. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Entonces, sí, nosotros estamos utilizando la Biblia, por supuesto, como la piedra fundamental, pero la fuente última de la teología es el Dios Trino. Él mismo se revela, ¿verdad? Él mismo se da a conocer. Entonces, para nosotros los cristianos, la autoridad práctica, por supuesto, viene siendo la Biblia, que ya está certificada, que ya está sellada, y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, siempre el cristianismo evangélico va a colocar la supremacía y la autoridad de la palabra de Dios por encima de todo, siempre, siempre. De ahí viene donde podemos pensar en solo escritura, ¿verdad? De las 5 solas, ¿verdad? Solo escritura. ¿Cuáles son esas solas? Sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola escritura. ¿Y cuál es la otra? Sola Dios la gloria, ¿verdad? Solamente la escritura. Entonces, la sola escritura es como la última fuente de doctrina que separa el cristianismo de todo lo demás. Entonces, estamos hablando de fuentes de la doctrina cristiana. Entonces, la fuente última y práctica de la teología, pues es la Biblia. Y también tenemos por aquí que en el slide 15 es la revelación especial o particular, el fundamento teológico de la doctrina de la Biblia, es la enseñanza bíblica concerniente a la revelación que hicimos referencia hace rato y particular de Dios en la historia. Y al final estamos viendo la condición pecadora del hombre, ¿no? Dios ha entrado en este mundo en tiempo, espacio y actuó, ¿verdad? Tanto como habló para redimir a la raza humana. La revelación especial de Dios. Ahora, fíjate bien, esto es importante, yo creo que leerlo, ajustada a las limitaciones humanas. Nosotros no vamos a poder entender todo. O sea, hacemos un intento de conocer de Dios, ¿verdad? A través de la teología y debemos hacerlo, estudiar más de Dios, conocer más de Cristo, conocer más de este Dios trino, pero tenemos una limitación, no vamos a entenderlo todo. De hecho, es en Corintios, ¿no? Donde habla de que
conocemos en parte, ¿verdad? Pero Dios ajusta o se ajustó a las limitaciones de nosotros, a lo que Él deseaba revelar, de su gloria, de su salvación. Pero a pesar de estos ajustes a nuestras limitaciones y pecado, entonces la revelación especial es suficiente clara. Ahora, si hay errores al entender la revelación de Dios, es el resultado de nuestro pecado. Si hay errores en el entendimiento de la revelación de Dios, es a causa de mi pecado, que no logré entender algo. No por una falta de claridad en la escritura. La palabra de Dios se explica así sola. Solita se explica. Eh, es como si fuera un león que nomás lo tienes que soltar, ¿verdad? Y solita, no hay ni que defenderla, ¿verdad? La palabra de Dios así es. Y bueno, vamos ahora a la inspiración. En cierta forma hemos hecho una mención muy rápida de eso en cuanto al Espíritu Santo. Él fue el que actuó sobre los escritores que fueron escogidos. Ellos son los que registraron exactamente lo que Dios quería decir. Y no se contradicen, ¿verdad? Como por ejemplo algunos han dicho, no, es que Santiago se contradice con Romanos. No, nada que ver. Al contrario, se apoyan, mutuamente se apoyan. Hay una fe salvífica, pero también se comprueba por las obras, ¿verdad? O sea, muéstrame tu fe, pero pues sin obras, pues no, ¿verdad? Uno puede decir soy cristiano, pero no estás viviéndolo, ¿verdad? O sea, no estás viendo una vida, una fe práctica, ¿verdad? Muéstrame por tus obras, ¿verdad? No somos salvos por obras, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Es por gracia, por medio de la fe. Pero sí andamos en las obras que Dios preparó de antemano. ¿Sí? Efesios 2, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que actuó, el que nos reveló y es el impulsor de esta escritura para revelar. Es más, el Espíritu Santo es lo que ilumina nuestro corazón. El Espíritu Santo nos ilumina, nos enseña, nos guía y es lo que debe también gobernar nuestra vida. Hace tiempo atrás, hace algunos años, estaba yo en Sudamérica y estaba con un grupo de pastores y uno de ellos confesó, dice, es que no, yo estoy descalificado del pastorado. Estábamos en una reunión como de unos 10 pastores, que era como un tipo retiro, ¿no? Y ya después hablé yo con él en privado, ¿verdad? Pero le digo, hermano, ¿estás descalificado o simplemente no estás siendo gobernado por el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo debe de gobernar nuestra vida. Léete Gálatas capítulo 5 y vas a encontrar ahí que el Espíritu Santo nos debe guiar, nos debe gobernar, nos debe controlar nuestra vida, ¿verdad? Es un asunto de descalificación, es un asunto que ahorita no estás siendo guiado, no te estás dejando ser gobernado por el Espíritu Santo. Y ponte a cuentas con el Señor, ¿verdad? Y si hay tristeza por el pecado, pues arrepentimiento y cambiar y transformar y vivir de acuerdo como Dios te lo pide, ¿no? Pero bueno, aparte de que es el impulsor de esta revelación, entonces también es el que nos ilumina el corazón. La palabra y el Espíritu Santo, esos dos, los más grandes recursos, ¿verdad? Que se cruzan aquí en el corazón del cristiano. La palabra y el Espíritu Santo cruzan aquí. Sí, la palabra nos parte el corazón, ¿no? Como una espada de dos filos, ¿no? Y el Espíritu Santo está ahí para, este, ¿cómo se dice? Hacernos ver cuando estamos mal. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Redarguir, esa es la palabra. Redarguirnos, exhortarnos, pero también alentarnos, ¿no? Ojalá y que cuando eso suceda en nuestro corazón, cuando se cruce la palabra y el Espíritu Santo en nuestro corazón, procedamos a arrepentirnos y a cambiar. Dejémonos ser moldeados por el Señor. El canon, ok, hablando del canon, 39 libros del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, ¿no? Ahí comprende el canon, originalmente del canon judío del Tanaj, ¿verdad? Pero estos 39 excluyen ¿cómo le llaman? Los apócrifos. Sí, ajá. Se excluyen los apócrifos, ¿verdad? Pero ahí están el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos, los proféticos, los mayores y los menores, ¿verdad? Yo por mi edad soy de la edad de los menores, de los profetas menores. Pero luego están los 27 libros del Nuevo Testamento, que las iglesias también reconocieron como la verdadera palabra de Dios.
circulaban estas cartas, etcétera, y se incluyeron, gracias a Dios, estos libros canónicos y es lo que tenemos ahora en mano tú y yo. Hablemos ahora de traducciones de la Biblia. Siempre cuando estamos estudiando teología, tenemos que usar traducciones. Existen traducciones, existen versiones, existen paráfrasis, ¿verdad? Pero cuando estamos estudiando teología, tenemos que usar traducciones, ¿sí? A mí en inglés me gusta la New American Standard Bible. Es una que usan más los teólogos, ¿verdad? Me gusta esa, me gusta la New King James Version, en español por la Reina Valera, eh, la Nueva Biblia de las Américas también me gusta hacer referencia a ella, pero luego después ya están versiones, la New Living Translation, Nueva Traducción Viviente, la versión internacional, que también como referencia ahí uno los puede tener. Y luego están las paráfrasis. En inglés está la que se llama The Message. Se me va ahorita el nombre de la paráfrasis en español. No sé si nomás es... Ah, del lenguaje actual. ¿Quién dijo? Ah, sí, muy bien, Claudia. Esa, el lenguaje actual viene siendo la paráfrasis de The Message, ¿verdad? Pero cuando estemos entonces estudiando teología, tenemos que saber de que el consejo es usar traducciones textuales. Ahora, por supuesto, ¿por qué hacemos referencia de repente para ver otras versiones también? Porque a través del tiempo, cuando se van encontrando también algunos manuscritos, ¿verdad? De repente algunos tuvieron acceso a unos que después fueron descubiertos, ¿verdad? Y que pudieron aportar algo adicional, ¿verdad? Algún detalle que pudieron ahí haber encontrado, ¿verdad? Pero bueno, una característica importante es que los cristianos evangélicos e iglesias siempre tienen una supremacía en la Biblia y la idea es de que utilicemos, ¿qué? Traducciones de la Biblia. También hay herramientas, por supuesto, que son interlineales, donde puedes ver también las palabras en el original y buscar más significado acerca de la palabra original o lo que significaba tal o cual palabra. Por ejemplo, la palabra fe, ah, por fe y para fe, pistis, ¿verdad? En Habacuc, ahí tiene ese emuná y esa palabra emuná tiene todavía un significado más profundo. Se las dejo de tarea para que chequen la diferencia entre fe, que se utiliza en el hebreo, y la que se utiliza acá en el griego. Ahí se las dejo de curiosidad también para que vean qué significado tiene cada palabra. Vayamos ahora aquí a ver la doctrina cristiana a través de los siglos, es decir, a través de la historia. Los protestantes rechazan la enseñanza católica romana, eso ya lo conocemos, ¿verdad? Porque tiene algunas interpretaciones y ciertas enseñanzas, ¿verdad? Y tiene ciertos libros también incluso que son apócrifos. Pero vamos a hablar de la doctrina a través de la historia. La reacción protestante a a la tradición. Ah, la tradición es simplemente algo que nos han pasado, ¿verdad? De generación en generación, ¿sí o no? Algunos conoces tú que dicen, no, pues es que yo soy practicante de tal o cual religión, pero porque eso fue lo de mis padres o lo de mis abuelos. No, no. Si yo me hago cristiano, haz de cuenta que estoy deshonrando a mis padres y a mis abuelos. ¿Les ha tocado conocer a alguien así? ¿Eh? Sí. No, no puedo dejar tal o cual cosa que tengo colgada en la casa o cierto tipo de altar que tengo por ahí. Tradiciones, ¿verdad? Tradiciones. La tradición, en el mejor sentido de la palabra, viene siendo simplemente una fe que es comunicada a nosotros por nuestros progenitores y viene, ¿cómo se dice? Así de generación en generación y a veces hasta se practican sin conocimiento, sin raciocinio, ¿verdad? Este, Hace rato leíamos Romanos capítulo 12, tiene que haber eh, un razonamiento, ¿verdad? Pero ninguna tradición va a ser por encima de la palabra de Dios. Amén. Importancia de afirmaciones doctrinales del pasado. Ok, aquí es donde vamos a notar, ¿verdad? Por ejemplo, que los anabautistas evangélicos, quienes hicieron el cristianismo personal, no lo hicieron individualista en términos de ignorar las enseñanzas principales de la doctrina cristiana. Para los que no saben, anabautista simplemente viene siendo una confesión protestante que no admite el bautismo de niños, ¿verdad?
tiene que haber un uso de razón, ¿verdad? Para cuando utilizamos esa palabra anabautista, se refiere a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene una rica herencia, ¿verdad? Por ejemplo, las doctrinas de los grandes concilios, la piedad de los primeros padres, la teología agustianina, agustiniana, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Agustiana, agustiniana. Se me lengua la traba. Agustiniana. Ándele, eso, perfecto. Es que necesito un poquito de agua. No. El celo de los reformadores, y etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha importancia en afirmaciones doctrinales, pero bueno, veamos ahora verdades para ser aprendidas a través de las crisis teológicas. Siempre han habido como que crisis a través de la historia, crisis teológicas también. Por ejemplo, han habido crisis acerca de la doctrina de Dios y la Trinidad, acerca de la persona de Cristo. Hace rato estábamos hablando de cristología, ¿verdad? Que es la deidad de Cristo. En su momento se resolvió también allá el concilio de Calcedonia en 451 DC. Lo que propugnaban era básicamente que había como una dualidad en Cristo, como si hubieran, exacto, como dos personas, ¿verdad? Sí. Entonces hubo una crisis ahí, pero eso se resolvió. La herejía nestoriana, ¿verdad? En la naturaleza de la salvación. Eventualmente Martín Lutero, ¿verdad? Con su punto de vista, viene a sacar del catolicismo, ¿verdad? Lo que él vino a descubrir con la ayuda de Dios y lo que estableció y pudo enseñar con la escritura misma, ¿verdad? Que se estaba de alguna manera, eh, se mantenía como en privado, si podemos decir, o it was locked, estaba candadeada y Dios le permitió desbloquear eso, ¿no? Acerca de que uno es justificado por la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Hubo una crisis ahí, ¿no? La crisis de la Reforma. En la naturaleza de la autoridad religiosa, vino Calvino también en su momento, fue el primer sistemático de la Reforma. Hace rato hice referencia a los anabautistas, bueno, también hubo una crisis acerca del bautismo. Hoy día, de hecho, hay movimientos que piensan que la salvación es a través del bautismo, pero igual no están siguiendo con teología y con estudios y una buena doctrina lo que la palabra de Dios dice. La salvación no viene por el bautismo, ¿verdad? Solo Jesús. Ajá. Son los que tienen esa Sí, los que se basan en Hechos 2:38, ¿verdad? Y que lo agarran así nomás de una manera y fuera de contexto, ¿verdad? Porque ahí dice, ¿verdad? Pero nomás léete el capítulo 3 y te lo aclara todo. Hechos capítulo 3. Hay personas y denominaciones que creen que el Espíritu Santo solamente se recibe después de que hablas en lenguas. Hay que meternos a la doctrina de la neumatología para aclarar todo eso. Pero son crisis que han venido a través de la historia. Y luego hay crisis donde también está lo del Estado y la iglesia, ¿verdad? A mí me encantó ahora que recientemente aquí en el estado de Texas se acaba de dar una ley de que sí se permite la oración en las escuelas y que se acaba de permitir también los 10 mandamientos. Es más, un amigo pastor aquí de McAllen, ¿sabes qué hizo? Me encantó la idea, porque ya es legal esto, ¿verdad? Se autorizó aquí por los legisladores del estado de Texas. No sé si tú que eres maestro en escuela pública, pero ahora ya se puede publicar los 10 mandamientos en las escuelas. ¿Sabes qué hizo este pastor amigo? Mandó imprimir se llama chloroplast, se llama así ese un papel grueso, o un tipo, no sé cómo, chloroplast. Entonces imprimió los 10 mandamientos, imprimió un bonche y fue a escuelas y para entregar y regalar, ¿verdad? Para que los pusieran así públicamente, los 10 mandamientos. Bueno, ese es, entre comillas, un avance, ¿no? Y que no se tiene como en otros países donde sí se puede enseñar la Biblia. En República Dominicana, ¿verdad? República Dominicana se enseña. Sí, hay iniciativas de ley en República Dominicana, hay ciertos legisladores que están empujando para sacarlo a Dios también del país, pero es el único país que en su bandera tiene una Biblia y una cruz. No hay ninguna otra bandera en el mundo que la dominicana. Amén. Mira, el grito, amén. No hay ninguna otra bandera, ¿verdad? Que tenga la Biblia y la cruz. ¿Mm? Ahí tiene el pasaje de Juan ahí. Sí. Otra vez, crisis, ¿verdad? Hubo una crisis de la separación del Estado y la Iglesia y todo esto.
Tenemos nosotros un billete aquí en Estados Unidos que dice One Nation Under God. ¿Really? ¿De veras? Ahora hay muchos esfuerzos para sacar a Dios, ¿me entiendes? Al rato no me va a sorprender de que quieran también quitar eso también de los billetes, ¿verdad? Pero otra vez, crisis, ¿no? Crisis que a través de la historia, pues hay todo este tipo de reacciones, ¿no? Vayamos ahora, ahí está la lista, déjame regreso aquí a la pantalla para que la vean. Aquí están diferentes crisis, ¿verdad? Aprendidas a través de la historia, pero también tenemos aquí en el slide 21 el medio cultural, la experiencia religiosa, el contexto cultural, vaya. Sí. La tercera piedra básica de construcción en una fuente para la doctrina cristiana es el medio cultural presente, la experiencia religiosa. La doctrina, alguien tiene por ahí un micrófono abierto, y si lo pueden cerrar, por favor, se los agradezco. La doctrina cristiana, a fin de ser significativa, debe ser formulada en patrones de pensamiento de nuestra era. Lo que no puede cambiar es el evangelio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que no puede cambiar es la palabra. A lo mejor sí vamos a presentar de una manera diferente el evangelio, en la manera, ¿sí me entiendes? Pero el contenido no cambia, ¿sí? Para los que somos padres de jóvenes o de niños, vamos a tener que llegarles a ellos de una manera a lo mejor diferente, para su entendimiento, para sus edades, pero el Evangelio sigue siendo, la Biblia, la palabra de Dios sigue siendo igual. Vamos a simplemente a formular en patrones de pensamiento de acuerdo a nuestra era. La teología debe de procurar traer una nueva percepción del significado de la doctrina cristiana a nuestro día, sea una reformulación del mensaje bíblico de una manera que se comunique con nuestra generación. De hecho, por ejemplo, próximamente, Dios mediante, vamos a tener un tiempo de jóvenes, es aquí en la iglesia, creo que es el 11 de octubre, es un sábado, y vienen dos iglesias de Reynosa y nosotros aquí para tener un compañerismo de jóvenes. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos que plantear entre pastores, platicar, oye, ¿cómo está la situación? Yo platico con otros pastores constantemente, cómo están haciendo ciertas cosas en las iglesias, cómo están planteando, cómo están llegando a los niños, cómo están llegando a los adolescentes, porque estamos en otra era. Yo no conocí la computadora hasta cuando yo estaba en college, por ejemplo. Yo nunca tuve, y ahorita los niños ya nacen y iPads y smartphones y todo. No me acuerdo quién fue, pero Aide antes teníamos de esos tipo flip phones, Aide. Sí, pero ya existían los teléfonos smart, ¿verdad? Que nomás haces con el dedo, ¿no? Y no me acuerdo qué niño fue que de repente le pasaron así el teléfono, que traía ID y le hizo así dos veces. Y que lo avientan. ¿Por qué? Porque, oye, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo? ¿En serio? ¿Lo aventó? ¿En serio? Dios mío. Ahorita ya casi cualquier niño ya sabe swipe up, swipe down o side to side. Scroll, ¿sí entiendes? ¿Ves? Sí. Lo que tenemos que asegurarnos es que el mensaje de la palabra de Dios jamás sea diluido, jamás cambie. El evangelio es no cambiable, es no negociable, ¿no? No negociable. Ya casi terminamos, faltan 3 horas, ¿eh? Ya no terminamos. La percepción de las influencias seculares y de los intereses personales o de grupo. En la mayoría de los sistemas teológicos se puede encontrar fuerte evidencia de la influencia de las enseñanzas seculares. Puntos de vista culturales y aún puntos de vista políticos a veces tienen ahí cierta influencia. Y ahí el manual, ustedes han de dar cuenta, ¿verdad? Que menciona, por ejemplo, que Calvino se inclinó en algunas de sus interpretaciones de la Biblia y formulaciones doctrinales a favorecer a magistrados y a gobernantes civiles. También su discípulo, que fue Juan Knox o John Knox, decidió apoyar también un movimiento organizado para deponer de su trono a María de Escocia. Hello, órale. Ahora, también si te pones a pensar, muchos de los movimientos o revoluciones y todo eso involucra a personas que tienen que ver en movimientos religiosos. No sé, ¿eh? Bueno, México ha sido muy notorio, ¿verdad? Sí. ¿Quién fue Miguel Hidalgo, verdad? ¿Quién más en México estuvo en movimientos religiosos? En Morelos también era, ¿verdad?
O sea, siempre de alguna manera u otra. Pero aquí, por ejemplo, hablando de influencias de Calvino, de Knox, por ejemplo, Knox para encarar una situación práctica diferente buscó aquellas porciones bíblicas que llamaban a la oposición abierta al gobierno o al gobernante, ¿eh? Que no permitía una libertad de predicar la fe protestante. Pero, por ejemplo, nosotros vivimos hoy día en tiempos bien difíciles políticamente hablando, ¿eh? ¿Sí o no? Dificilísimos. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios que hagamos en respecto al gobierno? Que oremos por ellos, ¿sí o no? Oremos por nuestros gobernantes. Nosotros no estamos para estar, ¿cómo se dice?, debatiendo, como hijos de Dios sobre asuntos de política. Si debemos, sale algo de nuestra boca, que salga algo que edifique, algo que lleve a alguien, que apunte a Cristo, ¿verdad? Entonces, lo más fácil y lo más seguro siempre va a ser mantenerse alejado de cualquier influencia política. Pero bueno, los diferentes abordamientos que tuvo Calvino y que tuvo John Knox fueron influidos por las necesidades prácticas y de interés personal de diferentes situaciones particulares. Me quedan 2 slides y ya casi terminamos. Eh, Vamos a hablar del reconocimiento de los desarrollos en la sociedad y los prejuicios personales. Uno de estos casos es la doctrina milenaria: Cristo reinará por 1000 años. El postmilenialismo enseña que habrá una edad de oro establecida en la tierra por poderes sobrenaturales. Del Evangelio precederá al retorno de Cristo. En el siglo pasado tomó su lugar también el premilenialismo dispensacionalista o pretribulacionismo. Ajá. Pero bueno, aquí es donde el estudiante de la Biblia y de la doctrina debe utilizar cada salvaguarda posible en la búsqueda ideal, que es buscar en el mensaje de las Escrituras, pero sin mezclar de sus propios prejuicios admitidos, ¿verdad? Tenemos que irnos a lo que dice la Escritura. Me quedan 2 slides y terminamos. Am, la necesidad de una relación limitada en la cultura. Esta relación limitada y del conocimiento de la cultura contemporánea ayudan a hacer la doctrina inteligible a a quienes está dirigida y debe estar conectada con las realidades de nuestro tiempo y de nuestro lugar. Número 5, la experiencia religiosa y la doctrina. Y ahí está la reforma protestante, ¿verdad? Ningún entendimiento verdadero de Dios es posible sin una relación de confianza con Dios. Ahora, aquí con esta te quiero invitar a que vayas a tu Biblia y vayas a 1 de Juan capítulo 5. Si algo te llevas, llévate esto, el día de hoy. A lo mejor te hice bolas en muchas cosas, pero yo quiero que te lleves en mente 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. ¿Estás ahí? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué? La vida eterna. Eterna. Ningún entendimiento verdadero de Dios es posible sin la relación de confianza con Dios mismo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de experiencias religiosas y de doctrina, yo creo que te lleves por lo menos este pasaje bien importante. Si hay algún tipo de entendimiento, es gracias a esa relación que tenemos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, el gran avivamiento allá en 1740 se dio un énfasis especial aquí en la Unión Americana sobre la importancia de una conversión personal que envolvió una fe personal en Jesucristo. John Wesley, su teología enfatizaba la importancia de la conversión personal y ha venido a ser un elemento principal en la historia doctrinal. El movimiento pentecostal o carismático, los primeros pentecostales pensaron de sí mismos como fundamentalistas, y luego ya los pentecostales, de hecho, hay muchas ramas, ¿eh? De hecho, una vez yo estaba, ¿dónde fue? En el estado de Hidalgo, andaba en un viaje misionero y conocí por ahí a un grupo pentecostal, pero era precisamente de estos los fundamentalistas, porque me acuerdo, y es raro que encuentres tú una iglesia pentecostal que utilice velos, ¿eh? Hay otro movimiento que se conoce como apostólicos, ellos sí utilizan el velo, las mujeres,
pero me encontré con un movimiento ahí en ese pueblo pentecostal que era muy fundamental, muy conservador, usaban velo, pero no eran carismáticos como el neopentecostalismo. Andaba yo allá, pero me encontré con ese movimiento. Ah, pero bueno, siempre la experiencia personal por sí misma nunca debe de permitir o determinar la doctrina. Siempre debe provenir de la palabra de Dios. Amén. Y en mi último slide es la prioridad de la Biblia sobre la experiencia. Los evangélicos insisten en que el contexto y la experiencia sean interpretados a la luz de ¿qué? De la Biblia. Siempre tiene que estar a la luz de la Biblia. Recordemos que la experiencia es el medio por el cual entramos en contacto con la verdad, pero que la experiencia en sí misma no es la verdad. ¿Sí? Vemos que la experiencia cristiana personal es crucial en la formulación y apreciación de la doctrina, pero también hemos visto que subrayo, debemos hacer que nuestra experiencia personal sea una regla o norma. Jamás. Y el punto número 7, que está ahí al final de la página, la importancia del equilibrio al usar los recursos para la doctrina. Es mucha información que vimos el día de hoy, es mucho. Yo la verdad es que sé que esto es la verdad, esto amerita estudiarse a profundidad. Hoy fui nomás así muy superficial en todo esto, pero yo les recomiendo que lo lean, y que por su propia cuenta también se propongan a estudiar más de la palabra de Dios. Descubran más de Dios, descubran más de Cristo. Al final del día no es tanto el conocimiento adquirido nomás por tenerlo aquí en la cabeza, sino para vivirlo, para aplicarlo. Sí, al final del día es para amar más a Dios, conocer más a Dios para amarlo como Él espera que lo amemos. Conocer más de Cristo para vivir más sirviéndole a Él. Hay muchas cosas en juego. El domingo pasado yo platicaba aquí con la iglesia de que hay mucho que está en juego y especialmente de traer a alguien de las tinieblas a su luz admirable, de una condenación eterna a una vida eterna. El estudiar teología es el que nosotros pensemos, quiero conocer más para poder tener las herramientas y poder explicar allá afuera, con las diferentes personas que me topen. Me encantó que un hermano hoy me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero equiparme más en evangelismo. Maravilloso. Sí, este hermano quiere estar allá afuera en el campo de batalla, no quiere estar nomás sentado leyendo o nomás venir y sentarse, sino más bien para estar allá afuera donde debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Que a propósito fue el tema de la semana pasada, ¿verdad? Fue el tema de la semana pasada aquí en Rio Grande Bible Church. Una vez más, gracias. Yo les mandé ahí por el grupo de WhatsApp la liga para el mini quiz. Son 10 preguntas. Y les ayudé, ¿verdad? Les ayudé. ¿Sí? ¿Sí o no? Así que yo creo que todos deben de sacar un 100, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ajá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Están despiertos todavía? ¿En serio sacaste 100? Sí. Mira, aquí ya alguien sacó un 100, ¿eh? Y acaba de hacerlo y ya sacó 100. ¿Alguien más ya lo hizo? ¿Qué sacaste? ¿100 también? Excuse me. Oh, wow. ¿Eh? Saqué un 100. ¿En serio? Wow. Sí. Felicidades. Muchas felicidades. Muy bien. ¿No, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algún comentario? Sí, Venga, sí, yo. venga. Dos comentarios. Uno respecto de la fuente última que es Dios. Y bueno, nuestra autoridad es la palabra de Dios en cuanto a la revelación a Dios. Pero es Dios nuestro Dios. Sí, O sea, sí. no, Con D grande, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, eso. Y lo otro es en cuanto a las fuentes de teología en el tipo de la denominación católica, Sí. que es la que en México tengo más cercana. Ujú. Y me ha sorprendido escuchar, realmente así sorprendido,
buenos mensajes de los católicos. Y digo, no soy católico, ¿no? Nunca en mi vida, yo no provengo de ahí, pero me ha sorprendido escuchar mensajes bíblicos. Sí. Entonces, nada más quería hacer ese comentario. ¿A qué crees que se deba que estamos viendo eso en el catolicismo? ¿A qué crees? Peleando la gente. Se les- Ah, ¿A qué pues crees? ¿Perdón? pienso que es una relación individual con Cristo, en algunos casos, pienso que Sí, hace por pero eso. ¿a qué se debe que el movimiento católico está empezando a entrarle a esto de los estudios bíblicos y profundizar más en teología y todo eso? ¿A qué crees que se debe? Precisamente pienso que porque se están yendo. Porque alguien me dice que porque piensan que algunos que se están yendo, desertando, vamos a decirlo. Puede que sí. Si es el cristianismo, qué bueno, ¿ah? Si es el Cristo, qué bueno. Yo pienso que sí, que porque se están yendo hace ya mucho tiempo. En la iglesia católica, Holy Spirit, fui a un curso de oración, un taller. Empezamos 10 y terminé yo sola. Oh, Nada más, claro. ujú, Influye mucho la maestra, la monja esta que viene con los migrantes, ujú. con ella. Y yo decía, pues no hay interés tampoco en aprender. Y terminamos el avión. Les voy a hacer una pregunta algo compleja y la pregunta está larga, ¿ok? Ahí va la pregunta. De acuerdo a la Biblia, el Evangelio de Cristo, y cómo una persona es salva del pecado y lo que implica arrepentirse de sus pecados y tener a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como el único mediador entre el ser humano y Dios. ¿Puede un papa católico ser salvo si el catolicismo romano es una religión de obras y con otros supuestos santos o vírgenes que adoran o consideran intermediarios, que además está guiando erróneamente a todo el catolicismo hacia la idolatría, con la adoración e imágenes a lo cual Dios no aprueba? No. Está larga la pregunta, ¿verdad? Pero es que tengo que elaborarla de esa manera porque para ser más directo. ¿La respuesta es qué? No. ¿Porque lo digo yo? ¿Lo dicen ustedes? La Biblia. Eso. Estamos hablando de autoridad de Biblia, ¿verdad? Porque de acuerdo a la Biblia, si un papa permanece bajo un sistema católico romano, está promoviendo una salvación por obras. Está haciendo a un lado la obra perfecta de Cristo. Si por la ley fuese la justicia, decía Pablo, por demás murió Cristo, ¿sí? Están promoviendo la salvación por obras, están apoyando la veneración de imágenes de santos, de vírgenes, de otros intermediarios. Y aparte están guiando a otros al error. Entonces no puede ser, ¿verdad que no? No puede ser posible. No sería salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Evangelio enseña otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? El Evangelio que nos enseña que la salvación es por medio de Jesús, la fe en Jesús. Realmente es la fe en Jesucristo. No es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y la idolatría es un pecado grave ante Dios, ante los ojos de Dios. ¿Qué dice Éxodo? ¿No tendrás qué? Dioses ajenos delante de mí. Ya me está gustando lo de los 10 mandamientos, ¿ah? Porque pues, se publiquen ahí. Pero lo padre sería que en esas escuelas públicas pudiera haber una apertura para el Evangelio. A manera de testimonio. A manera de testimonio. A manera de testimonio. El día de hoy, mi hijo Víctor Santiago, que es coach aquí en una middle school en Cherryland, me mandó unas fotos del grupo de 7th grade y de 8th grade que se reunieron a la hora del lunch. Y ellos realizan lo que se llama FCA, lo que se llama Fellowship Christian Athletes. Juntaron como 160 estudiantes. Yo me quedé, ¿what? ¿En serio? Entre los dos grupos fueron como más de 160 estudiantes que dejaron una parte de su tiempo de lunch para ir al gimnasio donde escucharon el Evangelio. ¿160? Dije, wow, eso es opcional. Es como si dice, no se les obliga que vayan, los que quieran, ahí vamos a estar en el gimnasio. Y están llegando como 160 para escuchar el Evangelio. A mí me pareció fenomenal. Le dije, gloria a Dios, ¿verdad? Exacto, son muy rebeldes. Pero bueno,
Gracias por la pregunta, por el comentario, por ahí. ¿Alguien más? Yo No. tengo algo que decir. Venga. Me sorprendió mucho ahora en mi viaje a Dallas que me dijo mi nieta que se había inscrito a un estudio bíblico en la escuela. Gloria a Dios. Para mí eso fue fabuloso. Ujú. Sí, no, pues gloria a Dios y pues oremos para que empiece a haber esa apertura. Si mal no recuerdo, Carlos, creo que tú me dijiste que también en tu escuela hay una apertura también para compartir, Los ¿verdad? viernes. ¿Los viernes? Los viernes. Bueno, aprovecha eso y te voy a decir por qué. El día de ayer yo estuve en México, estuve en Río Bravo, Tamaulipas. Fui a hacer una filmación el día de ayer, algo ministerial. ¿Qué crees? Gracias a Dios hay una apertura para que un pastor vaya con un programa que le llaman Salud Familiar. Están hablando de no más violencia y están hablando de la identidad, están hablando de la adolescencia, están enseñando acerca de eso. ¿Y sabes qué? No pueden hablar ahí de Cristo, no pueden compartir el Evangelio. Entonces, lo único que pueden hacer es con cierta creatividad, ya para cuando van a la segunda sesión, identifican que hay cierto tipo de violencia en alguna familia, con algún estudiante. Entonces, en esa segunda sesión, hacen una cita en casa de la familia. Y entonces ya cuando están haciendo esa valoración, ese assessment ahí con ellos, es entonces cuando algún papá o una mamá dice, es que yo no puedo amar a mis hijos, o yo no puedo amar a mi esposo, y cuando sale ese tema, entonces es cuando introducen el evangelio, pero ya cuando están en casa. En la escuela no lo hacen. Tienen que ser creativos de una manera. No pueden hablar del evangelio ahí en la escuela, pero están siendo creativos en la manera en cómo están llegando finalmente a una casa donde está un hogar disfuncional, ¿verdad? Por eso decía Carlos, y le diría yo a mi hijo, en las escuelas donde hay apertura para hablar del Evangelio y hablar de Cristo, hablar de Dios, hablar de la Biblia, valoren eso, porque saben una cosa, posiblemente en el near future, a lo mejor no va a haber esa apertura. Aprovechen eso. Muy bien, gracias. Y creo que ahí le dejamos, ¿va? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Él les encargo la tarea. Ahí me mandan decir cómo les fue. Me mandan un WhatsApp. Señor, gracias por este tiempo que nos permitiste estar acá. Más allá, Señor, de adquirir simplemente un conocimiento intelectual, Señor, ayúdanos a que ese entendimiento más de ti, entendimiento más del Espíritu Santo, el entendimiento más de Cristo Jesús, nos mueva a vivir para lo que tú nos diseñaste, la intención original tuya para nosotros. Mientras que el mundo está corrompido y está distorsionando tu diseño, Señor, ayúdanos a padecer la sal de la tierra y la luz del mundo. Bendice a mis hermanos y hermanas que el día de hoy dedicaron tiempo para estar escuchando de ti a través de la escritura y estamos juntos aprendiendo más sobre la teología y también de la bibliología. Ayúdanos a que pase esto simplemente de algo nomás adquirido a algo que es práctico. En el nombre de Cristo Jesús, bendice sus casas, sus hogares, sus familias, sus seres queridos. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga. Cuídense mucho.